Esto es El Sol de Nuestra España. Y tenemos nuestro embajador del deporte español, que tiene un nombre y apellido, y él es Tony Cabot. Hola, Tony, buen día, bienvenido al programa. ¿Cómo va? Muy buenas, Oscar. ¿Cómo va? Buenos días para ti y para todos los oyentes del Sol de Nuestra España. Bueno, gusto tenerte como siempre todos los sábados. Bueno, Tony, arrancaron los cuartos de final de la Champions y partidos que son con equipos interesantes de nuestra colectividad española, es así, ¿no es cierto? Sí, hubo una semana frenética de Champions League. Yo me compadezco de aquellos que no le gustan que no le gusta el fútbol, porque fue una semana absolutamente para reconciliarse con el fútbol, con los partidos de alta competencia y sobre todo con los grandes partidos de Champions. Hubo 3 protagonistas españoles. Primero, el Real Madrid el martes empató a 3 contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu, Sí. en un partido vibrante, en un partido con muchas alternancias en el marcador, en el que empezó ganando el Manchester City, luego remontó el Madrid para ponerse 2-1, luego se puso 3-2 el Manchester City y al final, con un golazo de Valverde del uruguayo, empató el Real Madrid 3-3, que tendrá que ir este miércoles a jugarse el pase a las semifinales de la Champions en Manchester contra el City de Guardiola, Sí. y con la obligación de ganar, porque el empate, bueno, le serviría para llegar a los penaltis, pero Sí. lo tiene complicado el Madrid, ante el que hoy es seguramente el equipo más en forma de Europa, el Manchester City. Pero bueno, si alguien puede conseguir esta hazaña es el Real Madrid, la de ganar en el campo del actual campeón de Europa, el Manchester City. Al día siguiente, Oscar, Sí. se jugaron los francos, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, con suerte similar. El Barça Sí. fue a París a jugar en el Parque de los Príncipes, en un enorme partido de los de Xavi, con un Rafinha estelar, un Lewandowski magistral, para dar un golpe sobre la mesa contra un PSG donde Mbappé pasó desapercibido. Era un duelo de técnicos españoles, sí. Luis Enrique contra Xavi. Sí. El resultado final fue 2-3 a favor del Barça, y como decía, un Barça de Xavi que venía entre dudas, del que se ponían muchas cuestiones que no gustaban sobre la mesa para que Xavi siga. Recordemos que Xavi hace apenas unos meses dijo que no iba a seguir en el Fútbol Club Barcelona, y desde entonces el Barça ha cosechado 8 victorias en Liga y en Champions. Esta, que es seguramente una de las victorias más importantes de los últimos años, insisto, 3-2 le ganó el Barça al Paris Saint-Germain en París, y la semana viene, el martes, en Montjuïc, en la montaña mágica, se jugará ese pase a semifinales contra el Paris Saint-Germain. Y al día siguiente, el Atlético de Madrid, que le ganó 2-1 al Borussia Dortmund en un partido que dejó algo de sabor agridulce para los del Cholo Simeone, porque iba ganando 2-0 desde la primera parte con goles de De Paul y Griezmann. Pudo marcar el 3-0 y sentenciar la eliminatoria y confirmar el pase a semifinales de la Copa de Europa, pero el que marcó al final fue el Borussia de Dortmund, con un gol cuando apenas faltaban 10 minutos, y te digo, y insisto, Oscar, dejó ese sabor agridulce en el seguidor del Atlético de Madrid, porque se vio por un momento con un pie y medio en Champions, y ahora tendrá que ir a jugársela esta misma semana a Dortmund, a Alemania, al campo del Borussia, para certificar ese pase a semifinales de la Champions. Esto sería un repaso de los 3 equipos españoles que disputaron esta semana una enorme, una trepidante jornada de Champions League, Oscar. Sin lugar a dudas, Tony. Bueno, contame, ¿qué pasó con el Celta de Vigo? ¿Tenés algo para contarnos también, no es cierto? Sí, bueno, no, con el Athletic de Bilbao. Athletic Bilbao, perdón, Athletic Bilbao, me equivoqué yo. Athletic Bilbao, contanos. No, la semana pasada jugaba contra el Mallorca, ya lo estuvimos aquí detallando, analizando y preparando el partido de final de la Copa del Rey, que ganó el Athletic Club de Bilbao el sábado pasado en la tanda de penaltis contra el Real Mallorca. Y bueno, pues se dio algo esta semana, en la ría de Bilbao, en el río Nervión. Bueno, vamos a ver, en el Athletic Club
de Bilbao lo saben bien. Y es por ello que este jueves tuvieron 1 millón de personas en las calles, Óscar, para festejar la consecución de la Copa del Rey. No te diría que fueron 1 millón de personas, te diría que fueron 1 millón de amigos, sí, porque pedirse a esta gente del Athletic Club de Bilbao como simples aficionados sería no hacerle justicia a la envidiable conexión que tiene este club, el del Athletic Club de Bilbao, sí, con su masa social. Claro. El regreso de la Gabarra, que yo os explicaba aquí, que era un barco que sale cada vez que el Athletic Club de Bilbao gana un título, sí, surcando la ría de Bilbao, tiene un simbolismo, Óscar, que trasciende a lo futbolístico. Yo he estado leyendo, escribiendo, hablando esta semana sobre el vínculo que tiene el Athletic Club con su gente, sí, con todo lo social, con todo lo cultural que rodea a este equipo, y esta potente imagen, la de la Gabarra surcando la ría de Bilbao, supone conectar un poco con la esencia de este deporte que mueve el mundo y que despierta todo tipo de emociones. Sí. Y esta imagen recuperada mágicamente para hoy, que era puro romanticismo, vestido de folclore, que le hace mucho bien al fútbol moderno, que muchas veces está adulterado, está maltratado y está prostituido, y es como una restitución histórica esta celebración, sí, que podría parecer un poquito excesiva, sí, pero los vascos son así, Óscar. Los vascos, claro, si se ponen, se ponen. Sí. Son de Bilbao, y al final no es tanto un hito deportivo como una excusa para volver al origen. Sí. Y bueno, y esta reivindicación del sentido de pertenencia, del saber elevar la fiesta a concepto de simbiosis con la gente, pues fue mágica. Llevaba 40 años, insisto, el pueblo vasco, sí, la afición de la Athletic de Bilbao, esperando a sacar la Gabarra, y no sé si tú o alguno de los oyentes habrán visto las imágenes, sí, de la ría, sí, de Bilbao, pero fue absolutamente impresionante. Y sobre todo, insisto, Bilbao tiene una población de unos 375.000 habitantes, sí, y había 1 millón de personas en la calle que se habían acercado desde todos los confines de Vizcaya, del País Vasco y de España, para celebrar, insisto, la vuelta de un grande, la vuelta de este Athletic Club de Bilbao. Pero qué bueno realmente, Tony. Bueno, Tony, dejamos hablando del Bilbao, vamos a hacer un pequeño pantallazo de la fecha 31 de la Liga, que arrancó ayer, viernes. El Betis le ganó 2-1 al Celta de Vigo. Hace un ratito el Atlético de Madrid le ganó 3-1 al Girona. Ahora van 23 minutos del primer tiempo, el Rayo Vallecano y el Getafe 0-0. Hay partidos interesantes también para más tarde, Mallorca, Real Madrid y Cádiz, Barcelona. Danos un pantallazo de hoy y también de mañana, Tony. Sí, sobre todo de hoy resaltar el Atlético 3, Girona 1. Se estaban jugando el Atlético de Madrid mantener ese cuarto puesto de la Champions y acercarse al tercer puesto que ocupa el Girona, así que victoria contundente e importante para los del Cholo Simeone, con 2 goles de Griezmann y 1 del argentino Correa. Luego este clásico madrileño, el Rayo Getafe, y mañana el Real Madrid visita, en apenas unas horitas, el Real Madrid visita Mallorca, sí, el Real Madrid con la obligación de ganar en Mallorca por varios temas. Primero, para preparar bien el partido que tiene entre semana en Manchester. Sí. Y segundo, porque si hoy el Madrid no gana en Mallorca y el Barça hace lo propio en su correspondiente partido que tiene en Cádiz, contra el Cádiz, sí, el Barça se acerca a 5 puntos únicamente, y la semana que viene tenemos el gran clásico del fútbol español, el Barcelona-Real Madrid. Claro. Así que esta jornada va a ser el anticipo de si la semana que viene va a ser un partido para jugarse el título o va a ser un partido de trámite. Recordamos que también será el partido después de la eliminación o la continuidad de tanto Barça como Madrid en Copa de Europa. Así que se vienen semanitas movidas tanto en Champions como en Liga, insisto, sobre todo por lo que la semana que viene hay este Barça-Real Madrid. El Barça, como decía, va a visitar Cádiz a las 4 de la tarde, hora argentina, un Cádiz que está luchando por la supervivencia en Primera División. Sí, sí. Luego tenemos un Las Palmas, Sevilla, Granada a la vez, Athletic Club de Bilbao, Villarreal, sí, y luego un Real Sociedad Almería. También la Real Sociedad está sexto, únicamente 3 puntos por encima del Betis, que es el último equipo que estaría en la Europa League. Sí. Así que en juego está, insisto, las plazas de Champions League con el Girona, el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Sí. Y la pelea por la Europa League, que están el Valencia, el Betis y la Real Sociedad. Un Valencia que mañana visita a los Osasuna en Pamplona. Un Valencia que está haciendo una de las grandes temporadas de los últimos años, sí, sí, con el Pipo técnico. Y bueno, una liga
Española, jornada 31, apasionante. Sí es verdad que los puestos de descenso ya están prácticamente confirmados con 3 equipos andaluces que la temporada que viene seguramente van a ver la primera división desde la televisión, como son el Almería, el Granada y el Celta luchando aquí por la selección. Así que esto sería un pantallazo. Perfecto, Tony, destacamos lo siguiente. Deportivo Español mañana juega con Cambaceres a las 15:30, como para tenerlo en cuenta. Es así, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, importantísima victoria del equipo de Gastón Madoni la jornada pasada, que quedó a 10 puntos de la cima, continúa invicto y este domingo, mañana, recibirá desde las 3:30 Defensores de Cambaceres en el Nueva España. Perfecto, puesto número 6 del Deportivo Español. Así que, Tony, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Perfecto, Oscar. Un abrazo para todos. Abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español, aquí presente en el Sol de Nuestra España.